En este vídeo vamos a analizar la corriente eléctrica para entender los diferentes tipos, los símbolos utilizados para representarlas, cómo medir la corriente y cómo los dispositivos de seguridad se utilizan para protegernos a nosotros y a nuestros circuitos eléctricos. La corriente es el flujo de electrones en un circuito. Para utilizar la electricidad necesitamos que los electrones fluyan en la misma dirección alrededor de un circuito. Normalmente utilizamos cables de cobre para formar el circuito porque el cobre es un muy buen conductor eléctrico, lo que significa que los átomos que componen el cobre tienen un electrón débilmente ligado en esa capa exterior o de valencia que es libre de moverse dentro del metal. Este electrón libre se mueve muy fácilmente, por eso el cobre es tan utilizado. Es tan fácil de mover que se moverá naturalmente a otros átomos de cobre por sí mismo, pero esto ocurre al azar en todas las direcciones, lo que no nos sirve. Envolvemos los cables de cobre en plástico porque el plástico es un aislante, lo que significa que no permite que los electrones libres pasen a través de él. Eso proporciona una barrera y mantiene la electricidad dentro de los cables y lejos de nosotros. Para que podamos usar la electricidad para hacer funcionar nuestros dispositivos, necesitamos que muchos electrones fluyan en la misma dirección a lo largo de un circuito. Podemos entonces colocar cosas como lámparas en el camino de estos electrones para que tengan que fluir a través de él y generar luz y calor en el proceso. Para hacer esto, necesitamos forzar a los electrones a moverse y podemos hacerlo aplicando un voltaje. El voltaje es la fuerza de empuje. Es como la presión en una tubería de agua. Cuanta más presión tenemos, más agua puede fluir. Cuanto más voltaje tenemos, más electrones pueden fluir. Podemos medir la presión sin que fluya el agua y podemos medir el voltaje sin que fluya la corriente. Pero no podemos medir cuánta agua está fluyendo si no hay agua fluyendo. Y no podemos medir la corriente eléctrica si no hay electrones fluyendo. Si tomamos un cable de cobre, no hay diferencia de voltaje entre los dos extremos, así que los electrones libres se mueven al azar. Este movimiento aleatorio no se considera una corriente, pero si tomamos una batería de, digamos, 1.5 volts y conectamos el cable a través de los dos terminales, entonces hay ahora una diferencia de 1.5 volts a través del cable. Y esta diferencia va a forzar a los electrones a fluir en la misma dirección. Así que necesitamos que muchos electrones fluyan a lo largo de un circuito y a través de nuestras lámparas para que brillen. Sin embargo, los cables y la lámpara solo pueden manejar una cierta cantidad de electrones que pasan a través de ellos, al igual que una tubería está diseñada para manejar una cierta cantidad de agua que pasa a través de ella o una cierta presión. Si se excediera, la tubería explotaría. De la misma manera, si demasiados electrones pasan por el cable o la lámpara, entonces estallarán o se quemarán. Nos referimos al flujo de electrones como corriente y lo medimos en unidades de amperes, aunque también se conocen como amperios. Esto se representa con una A mayúscula. Por ejemplo, este fusible tiene un 3 y una A mayúscula, lo que significa que está diseñado para 3 amperes de corriente. Veremos cómo funcionan los fusibles un poco más adelante en este vídeo.